tiempo con nuevas informaciones. Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas. Algunos puertos cerrados y frío el resto de España. Solamente Canarias conserva el clima primaveral. En una época de la historia de España, este fraile nos ayudaba a saber si el tiempo iba a estar inseguro o si iba a hacer buen tiempo. Hoy este fraile se ha convertido en un hombre ya técnico, en el hombre del tiempo, un nuevo personaje que ha engendrado la televisión contemporánea y que es muy seguido y que se hace muy popular en los distintos ámbitos territoriales donde se mueve, ya que a todos interesa saber qué tiempo hará mañana y que se sepa, ni los rayos son de izquierdas ni los truenos de derechas. El 15 de septiembre de 1957 nace el telediario. Las 3 horas anteriores destacan. El telediario populariza a una figura genuinamente televisiva, el hombre del tiempo. Tiza en mano y delante de un mapa artesanal, Mariano Medina familiariza a los espectadores con términos como anticiclón o isobaras. Pero más al sur, sobre todo en sitios situados al sur de cordilleras como Madrid, lucirá el sol, un sol espléndido, un sol maravilloso, y aunque hagan el truco este para desacreditarme, pero no me mojen el traje, por favor. Ayer por la tarde, sin ir más lejos, el anticiclón de las Azores amenazaba con entrar en Vigo. Entonces yo me he permitido trazar este semicírculo con el cual desplazo el anticiclón y se lo mando a los ingleses. Hablar del tiempo es un tema de conversación, sobre todo si te quedas en un ascensor encerrado, y también lo es cuando quieres planificar tu maleta para un viaje o cuando quieres decidir qué te pones al día siguiente para salir a la calle. Pero en los años 50, cuando Mariano Medina hizo sus primeras intervenciones como hombre del tiempo en la televisión, lo que hizo fue llevar la actividad profesional de los meteorólogos a las personas de la calle y sobre todo al agricultor de esos pueblos que hasta hacía muy poquito tenían a un pastor amigo o al experto del pueblo en decir qué tiempo iba a hacer al día siguiente, o esos métodos de las cabañuelas o de los calendarios zaragozanos. La televisión hoy se preocupa de la meteorología y también se preocupa del clima y de esos cambios que puede experimentar el clima hasta finales de siglo y que conocemos como cambio climático. Buenos días, chicos. Vamos a hablar hoy sobre el cambio climático. Entender el cambio climático y debatir soluciones. Es el tema que los alumnos de cuarto de ESO del Instituto Juanelo Turriano debaten hoy. Este profesor, licenciado en Medio Ambiente, está convencido de que si la crisis del clima es un problema que afecta a todos los estudiantes deben entenderlo. Hielo para la Antártida, una regla para la costa y un secador para simular el exceso de calentamiento. Entonces, con este experimento vamos a comprobar que una pequeña subida en el nivel del mar va a producir que nos comamos bastantes metros de costa. Las previsiones científicas cifran en 80 centímetros la subida del mar en este siglo si seguimos al ritmo actual. 0,4, ¿vale? Si alguien destrozara a puñaladas un cuadro como la Gioconda, lloraríamos de rabia. Es, dicen los expertos, lo que le estamos haciendo a la Tierra, pero esas cuchilladas apenas nos indignan, a pesar de lo mucho que podemos perder. Una nueva ola de frío ha llegado a Europa. Este es el panorama que ofrece Roma, la ciudad eterna, bajo el manto helado. Es la mayor nevada que se ha registrado en sus calles desde hace 30 años. Y como afirma el tópico periodístico, los más antiguos de la localidad no recuerdan temperaturas tan bajas. Unos se caen y a otros todas las maneras de entrar en calor les parecen buenas. La iniciación del frío en Europa coincidió con la celebración del partido de fútbol en Belgrado entre el Partizan yugoslavo y el Real Madrid. Los merengues están helados. Por estas escenas del encuentro puede advertirse fácilmente cuál era el estado del campo y las dificultades que se registraron en el desarrollo del juego.
Durante el curso del partido, los futbolistas tuvieron que luchar contra el suelo resbaladizo. Pero a pesar de todo, el Real Madrid no quedó eliminado del campeonato europeo. Un partido de fútbol nunca lo estropea la climatología, lo estropea en todo caso un mal futbolista, un mal entrenador o el tiempo meteorológico. El tiempo meteorológico es ese estado de la atmósfera, ese comportamiento real que tiene la atmósfera, lloviendo o no lloviendo, despejando o no despejando, levantando la niebla o no levantando, y no se refiere a condiciones promedias de ese tiempo meteorológico, que es lo que conocemos como clima, que no es más que una manera de describir estadísticamente los comportamientos más habituales del tiempo meteorológico en un lugar o en una zona muy grande. La capital donostiarra, alegre delicia de los veraneantes, nos brinda este contraste sorprendente. Difícilmente reconocemos bajo el blanco enmascaramiento los más céntricos lugares de esta urbe estival. El viento va a correr por la zona sur. Pero ¿qué dices, Lucía? Un solazo brillará en Andalucía. Y mañana habrá pajas en España y chubascos racheados con tormentas que te cagas. No hagan caso, por favor, se prepara un anticiclón. Arde en la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. Hace falta valor, ven a la escuela de calor. Después de muchos veranos sudando la gota gorda, los japoneses han caído en la cuenta de que se puede hacer negocios o trabajar en oficina sin tener que ir trajeados. El gobierno ha lanzado una campaña que recomienda olvidarse de chaqueta y corbata por unos meses. Y el primero en dar ejemplo ha sido el primer ministro, con este atuendo informal a la par que elegante. La idea es subir unos grados la temperatura del aire acondicionado, con lo que se ahorraría energía y dejarían de enviarse a la atmósfera unas 900.000 toneladas de CO2. Una aportación nada desdeñable al cumplimiento de los acuerdos de Kioto en el país donde se gestaron. Amigos de 300 millones, los saludo con muchísimo afecto. Y ahora quiero mostrarles con orgullo algo de la belleza de mi país, la que nos servirá de escenario para presentarles un número a cargo del Centro Folclórico Cosco. Ellos interpretarán la danza de la lluvia. Rezan para que lleguen las lluvias y rinden homenaje al Padre Sol. Son los voladores de Papantla, 4 hombres pájaro que representan los 4 puntos cardinales. Una vez arriba y atados por los pies, inician un vuelo de 52 vueltas que pone fin a este ritual mexicano. Todos hemos visto danzas en las que se convoca la lluvia y que caracterizaban una etapa de la meteorología que denominamos mágica, porque se utilizan ritos, danzas y chamanes o los sacerdotes más primitivos para dialogar con la naturaleza, para dialogar con las fuerzas meteorológicas. ¡Viva Nuestra Señora de Buen Aire! Válgame Nuestra Señora, válgame la Madre Santa. Válgame Nuestra Señora me valga. Hoy, conscientes de esta necesidad del agua que siente nuestra tierra y buena parte de España, suplicamos a Dios por mediación de la Virgen de la Fuensanta que nos mande la lluvia necesaria para nuestra tierra. Las rogativas son un último momento de relación entre la meteorología y el mundo concebido como dominado por las divinidades que controlan la naturaleza. La etapa precientífica, con utilización de métodos como el de las cabañuelas o con la sabiduría de los pastores,
Es un corte absolutamente radical respecto a esa etapa previa donde los dioses o la magia controlaban la meteorología, y tiene ya la pretensión, la misma pretensión que tendrá después la ciencia, de relacionar unos comportamientos observables con unos comportamientos posteriores para beneficio del agricultor o del ser humano. Acertar o no en el tiempo que va a hacer en las próximas horas puede ser en ocasiones un misterio, y más que esto si la predicción es para meses. Los agricultores miran al cielo cada mañana y la mayoría acude al calendario zaragozano, un manual creado en 1840 por el célebre astrónomo Mariano Castillo, al módico precio de €1. Aunque se pueda dudar de su juicio universal meteorológico, el calendario zaragozano no suele fallar. A veces, un lumbago también es síntoma de que va a cambiar el tiempo. En el presente y en cualquier época sabremos que habrá tanto trigo y por consiguiente tanto pan según el tiempo. Ya no el tiempo relativo ni el sospechosamente absoluto, sino el tiempo de llover o no llover. Satélites y computadoras que permiten hacer predicciones meteorológicas como las que acabamos de oír se ven en ocasiones superadas por la simple observación del cielo que hacen los hombres del campo. Es el caso de las cabañuelas, fenómeno climático que se produce en los primeros días de agosto, a través del cual desde hace cientos de años se adivina qué tiempo hará el año siguiente. Eugenio tiene una habilidad por la que se le conoce en toda la comarca. Aprendió de su abuelo José a utilizar las llamadas cabañuelas para predecir el tiempo. Según el tiempo que haga el primer día de agosto, así será todo ese mes. Aquí mismo yo me oriento por el aire, por el color del cielo, y el color de la mar, que de aquí se ve muy bien. La Semana Santa vamos a tener cielos despejados o poco nubosos por Andalucía, centro, Valencia y casi por toda España. Van a estar algo más cargados por Galicia, Cantabria y algunos puntos más de por allí. Estamos en el siglo XVII y este es el tribunal de la Inquisición que juzgó a Galileo. Galileo fue uno de los primeros en realizar experimentos antes de elaborar teorías científicas. Esto que ahora nos parece de cajón, en realidad costó miles de años establecerlo como base para la ciencia. En vida, Galileo también tuvo enemigos. En su tiempo, los científicos tenían en cuenta la Biblia, las creencias religiosas y a los filósofos griegos. Que alguien se dedicara a investigar con experimentos sin tener en cuenta estas referencias, vamos, era una ofensa. Galileo, que es uno de esos gigantes en los que Einstein se apoyó para desarrollar su ciencia, fue el primer precursor de la construcción del termómetro. Se le atribuye el primer termómetro o cuasi termómetro. Después, en esa época del Renacimiento y años posteriores al Renacimiento, surgió el barómetro de Torricelli y una cantidad de aparatos instrumentales que posibilitaron que la meteorología se convirtiera en ciencia. Veamos ahora una rápida historia del telégrafo. La Xalaparta es uno de los sistemas de transmisión de noticias más antiguos de España. Parece ser que los antiguos vascos se comunicaban de esta original forma, salvando así las barreras geográficas que los distanciaban. Los ingleses Cooch y Wheatstone son los pioneros del telégrafo eléctrico, realizando su conexión por las líneas férreas. Destaquemos a Samuel Morse, con su contribución del registro permanente en un papel al paso de la corriente eléctrica, y al también profesor americano David Hughes, quienes, mejorando la velocidad y el lenguaje en las transmisiones, facilitaron la codificación de un alfabeto internacional. En 1843, Morse descubre el telégrafo, que permite un intercambio instantáneo de información, que es el que va a hacer posible que las teorías de la escuela noruega de Viernes, que finalizan sus descubrimientos hacia 1918-1920, construyan la teoría en forma de ecuaciones que utilizamos todavía hoy para conocer los comportamientos de la atmósfera y para poder modelizar la atmósfera y hacer predicciones para los días siguientes. Nunca se resolverá el dilema de si las matemáticas explican la naturaleza o si ha sido ella quien les ha enseñado a sus estudiosos, pero el ecosistema demuestra estar magistralmente construido. Y sin embargo la realidad muestra imperfecciones. Los matemáticos han descubierto que hasta en el caos existe un cierto orden. Así sucede en el clima, es un sistema dinámico, el caos con el efecto mariposa. La dificultad que entraña el pronóstico sobre el futuro se debe a la propia naturaleza de la climatología, que es un sistema caótico. De hecho,
el tiempo atmosférico fue el modelo que se usó para construir la teoría matemática del caos. Ha llegado el día D y la hora H. Son tropas de la Gran Bretaña, de los dominios y de las colonias, con divisiones de Estados Unidos, las que van a iniciar el desembarco en la costa septentrional francesa. Desde las barcazas, los soldados se lanzan al agua, en tanto que el adversario opone una enérgica resistencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Normandía dependió de una manera crucial del acierto de la meteorología para establecer o determinar una pequeña ventana de tiempo en la que ese desembarco era posible. El éxito de la operación hizo que al acabar la guerra los servicios meteorológicos, en su mayoría actuando en el ámbito militar, fueran determinantes para las políticas que hubo en los 20 años siguientes. ¿Se está quedando anticuada la gente? Un cerebro electrónico gigante ha empezado a cavilar en la Universidad de Pensilvania. Está compuesto de tubos de vacío y puede sumar una columna de cifras de 1 metro de largo en un segundo. Es el primer ordenador electrónico del mundo. En estos momentos está resolviendo problemas matemáticos para el ejército americano y puede que algún día una máquina parecida revise su declaración de impuestos. Se tardó 3 años en construir la máquina que llamaron ENIAC, ordenador e integrador numérico electrónico. Llenaba una habitación de 15 por 9 metros. Además de sus 18.000 lámparas electrónicas, tenía decenas de miles de componentes eléctricos y 500.000 de soldaduras. Hacia los años 50 se aprovecharon los primeros ordenadores, en particular el ENIAC, que era el primer gran ordenador norteamericano, y posteriormente, hacia los años 60, se asimilaran todos los datos que procedían de los satélites, de manera que en la actualidad la meteorología se basa en muy buenos modelos que corren en grandes ordenadores y en la información satelitaria que nos permite una observación casi continua de la atmósfera y del aire junto al suelo. Los técnicos norteamericanos de la base de Cabo Cañaveral, Florida, tienen dispuesto para el lanzamiento un nuevo satélite, el TIROS III, al que se preparan a enviar al espacio con una misión de carácter meteorológico. 5 horas después, y desde la rampa californiana de Point Argüello, las fuerzas aéreas dispararon el Midas III, dotado de un equipo experimental de alarma que desde su órbita polar de 3.000 kilómetros de altura puede señalar la aparición en el espacio de proyectiles cohetes enemigos. El TIROS III da la vuelta al mundo en 100 minutos y lleva 2 cámaras de televisión para enviar a la Tierra fotografías de nubes en formación y otros fenómenos atmosféricos que permitirán conocer de antemano la aparición de huracanes y demás alteraciones peligrosas. Estudiar otros mundos para entender el nuestro. Marte es la estrella actual de la aventura espacial. Allí, además de conocimiento, se busca vida. ¿Qué clima tiene Venus o qué clima tiene Marte? Es una pregunta que se hicieron tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética durante la carrera espacial y que después proyectaron esa preocupación hacia el propio clima de nuestro planeta y muy en particular hacia la posibilidad de que el efecto invernadero pudiera intensificarse si los gases que emitimos como especie humana aumentaran cada vez más, en especial durante el siglo XXI. Esa preocupación, que es el origen de nuestro actual problema de cambio climático, pasó a la sociedad civil y a la sociedad, digamos, de las universidades y los servicios meteorológicos para ser el punto de partida de esta estrategia actual de prevenir ese riesgo. El frío siberiano se ha ido, pero aún lo tenemos metido en los huesos. En la Conferencia Mundial del Clima, celebrada en Ginebra en febrero del año pasado, se presentó un informe según el cual la Tierra camina lenta pero progresivamente hacia una nueva glaciación. Entre las causas de estas variaciones está la propia actividad humana, que hace variar la composición química de la atmósfera. Las emisiones de gases desde las grandes ciudades y las industrias, los incendios forestales, la quema de rastrojos y la excesiva explotación de los pastos, con la consiguiente ascensión de polvo, provocan cambios en la composición atmosférica. Por una parte, hay una teoría, en cierto modo ya desechada, sobre que nos encontramos en un periodo próximo a una glaciación. Esta teoría, sin embargo, lo que hace es representar las tendencias naturales del clima de la Tierra. La otra teoría, que nos da un calentamiento, es provocada más que nada por las actividades humanas. Sobre todo, la utilización de la energía fósil, si sigue aumentando de la manera actual, es muy posible que para el año 2000 aumente la temperatura total de la Tierra del orden de 1 grado como media.
y posiblemente para el año 2050 del orden de 4 a 5 grados. La vida en la Tierra es posible gracias al denominado efecto invernadero. Los rayos del Sol atraviesan las capas atmosféricas y en parte son absorbidos por la Tierra. En su camino de vuelta, solo una parte de la energía del Sol logra escaparse. El resto es rebotado a la Tierra y crea un clima determinado, precisamente como un invernadero. Pero lo que se debate estos días es si ese efecto se acentúa con la acumulación de diferentes gases. El CO2 o dióxido de carbono, que proviene de la quema de combustibles como el carbón o el petróleo, el metano o el óxido nitroso. Este tipo de gases se queda acumulado en las capas bajas de la atmósfera y la hace más impermeable. Por tanto, impide que se escape una parte del calor del Sol. Es la primera vez que la especie humana tiene la posibilidad de modificar el clima del planeta, porque la población mundial, la economía mundial y la manera en que consumimos energía ha alcanzado unas proporciones que es capaz de modificar el efecto invernadero que la Tierra tiene de manera natural y que estaba estabilizado antes de la revolución industrial. El clima del futuro va a ser muy diferente al clima actual, o va a ser muy parecido en función de que seamos 15.000 millones de habitantes o 7.000 millones, en función de que la economía sea muy racional, muy armónica, o sea un tanto caótica y globalizada como la actual, o en función de que la manera que tenemos de consumir energía y de producirla sea una manera basada en recursos renovables o sea una manera basada fundamentalmente en recursos fósiles. Cuando no utilice un aparato eléctrico y por el bien de todos, apáguelo. Muchas gracias, Pocoyo. Hasta Pocoyo lo sabe, consumimos demasiada energía. Desde que nos levantamos hasta que termina el día no dejamos de gastar vatios y tenemos que cambiar nuestras costumbres. En casa podemos ahorrar cada día hasta un 50% de energía. Bajando 1 grado la calefacción y con cristales aislantes podríamos evitar la emisión a la atmósfera de más de 300 kilos de CO2 al año. Con el nuevo proyecto de aterrizajes verdes que se pondrá en marcha en España, como en otros países del mundo, el próximo año, se ahorrarán 200.000 toneladas de CO2. En este simulador de torre de control se verifica cómo muchos aviones se aproximarán con un descenso continuo y no escalonado como hasta ahora, con un menor gasto de combustible. Hola, buenas tardes, señores. De todos he sabido que la primavera afecta a los seres vivos, pero esta vez también la técnica se ha visto perturbada. Y es que el receptor de la imagen del satélite no funciona, así que en consecuencia no tendremos imagen y fotografía del satélite. Los satélites meteorológicos son aquellos que miden las características de la atmósfera terrestre que son de utilidad para la meteorología. Básicamente son de dos tipos, de órbita polar y geoestacionarios. Los satélites de órbita polar están situados a unos 1.100 kilómetros de la superficie terrestre y tardan 12 horas en dar una vuelta completa alrededor del planeta. Al efectuar su movimiento, van recogiendo las imágenes de las porciones de la superficie que encuentran en su camino. Por ello, solo aportan 2 diarias de cada punto terrestre de su recorrido. Los geoestacionarios están situados a una distancia mucho mayor, entre 35.000 y 36.000 kilómetros, y se llaman así porque operan desde una órbita geoestacionaria. Esta órbita permite que el satélite se mueva ocupando siempre la misma posición relativa con respecto al planeta, como si fuera un punto fijo en el espacio. Por ello, estos satélites observan siempre la misma porción de la superficie terrestre. La predicción del tiempo, la predicción meteorológica en la actualidad, podemos considerar que ha tenido un avance espectacular respecto a los años más recientes, fundamentalmente porque la calidad de los modelos es mucho mayor de la que existía hace unos años. La capacidad de asimilación de los datos de satélite, que se producen en cantidades verdaderamente extraordinarias, y un tercer factor que suele omitirse, que es el factor de organización, la cantidad de personas que gestionan toda esa información y todos esos modelos. Esas tres características unidas permiten tener una predicción mucho más detallada en el tiempo y en el espacio, lo que no implica que hay ciertos fenómenos como en qué lugar va a caer una precipitación muy intensa y en qué momento del día y con cuánta cantidad, siempre va a resistírsenos ese tipo de predicción muy detallada. Esto que marcamos sobre la imagen del Meteosat es el aspecto de la gota fría que hace unos momentos seguía sobre el Levante. Es imposible predecir con total exactitud cómo, dónde y cuándo caerá la tromba, pero lo que podemos hacer es prevenir con lo que vemos en imágenes de radar como esta. Durante todo el día llueve con fuerza en la zona. Llegan a caer más de 450 litros por metro cuadrado. Los ríos se desbordan y las ramblas se convierten en trampas mortales.
Es un honor encontrarme con todos ustedes. Os voy a hablar del tiempo porque se espera, el final de semana, se espera un tiempo muy agradable por la parte de Andalucía. Voy a empezar por Andalucía porque ahí hay una sequía muy grande, que hay rana que no ha aprendido a nadar todavía. La atmósfera se va animando, pero en el mapa de lluvias a las 7 de la tarde tenemos ya amplias zonas en que se han registrado precipitaciones. En Madrid es bastante probable que llueva entre mañana y el domingo, nada más. Si alguna vez ven a alguien manoteando frente a la nada, una nada de color verde, o es un señor con chaqueta haciendo tai chi, o es un hombre del tiempo. No siempre ha sido tan sofisticado esto del parte meteorológico. Antes había carteles de cartulina con nieblas chapuzas pintadas a mano, y no solo eso. Los más adultos se acordarán de los soles con labios gorditos y con cejas de Eugenio Martín Rubio. Y por la tarde, este calor y estos puntos suspensivos quiere decir que puede haber algunas tormentas, pero vamos a taparlas ya que predominará el buen tiempo, y nada más. Sobre todo que hablando del tiempo. Ese que es el caoro del tiempo. Yo creo que es la única cosa probable que da dinero seguro. Cuidado, esa que nos podemos buscar en la borrasca con el nombre del tiempo. El último frente de chubascos que ha barrido España peninsular se aleja ya hacia el este, hacia el Mediterráneo. Precipitaciones, sin embargo, solamente han surgido en las dos Castillas, en Madrid, en Extremadura, en Andalucía y en puntos de Galicia. Junio se ha despedido con actividad tormentosa en numerosas regiones peninsulares. Y parece que los primeros días de julio van a ser también tormentosos. ¡A la española! Suma que seguiremos con este... En los primeros años de emisiones de televisión con El hombre del tiempo, la predicción que se realizaba era una predicción realizada a mano, tanto en los institutos meteorológicos como después en la presentación televisiva, de manera que yo recuerdo, porque lo he visto posteriormente, cómo esos meteorólogos dibujaban los mapas con tiza o con rotuladores sobre pizarras delante del público. Este tipo de predicción meteorológica, mucho más artesanal, era más cercana al público, era también más humana en la propia realización profesional y sin embargo una predicción con poco alcance, era una predicción que llegaba hasta las 24 horas, a veces hasta las 48 horas y no obstante la recordamos con cariño porque era lo que fue el germen de la predicción que conocemos en la actualidad. Entre ligera y moderada es la inestabilidad atmosférica. Es una entre débil y moderada inestabilidad atmosférica. Que el tiempo que nosotros digamos sea el que vaya a hacer. Prácticamente no hay cambios en la situación meteorológica que sigue totalmente dominada por el anticiclón de las Azores. Diciembre del 80 ha sido en Madrid y en muchos otros puntos de la vertiente atlántica española el mes más seco del siglo. Continúan las borrascas desfilando desde el Atlántico. En el mapa del tiempo previsto para mañana a mediodía, ciertamente que sobre España no tenemos anticiclón. El mapa previsto por el Servicio Meteorológico Nacional para mañana muestra una situación todavía anticiclónica. Una pequeña perturbación que ayer a estas horas estaba sobre Lisboa se ha desarrollado con mucha rapidez sobre la península. Se puede. Buenas noches. El tiempo para las próximas 24 horas será el siguiente. En Canarias buen tiempo. Yo soy eso que llaman un hombre del tiempo. Con el ramilletillo voy a la iglesia, con el ramilletillo de penitencia. Y siguiendo con los pronósticos, esperamos lluvia para el jueves. Precisamente este paraguas que tenemos aquí situado se va a situar más bien para ese día sobre el barrio Sésamo, que es donde vive Spinette, donde está la casa de Spinette. Y tú y yo bailamos al sol, llueve que llueve, el agua se mueve. Buenas noches.
Parece como si los Reyes Magos nos hubiesen traído, naturalmente, entre otras cosas, un descenso, un refrescamiento de las temperaturas que creo que además que es presagio para el que tendrá lugar mañana. Las temperaturas no sufrirán grandes cambios. Quizá las diurnas sufrirán un ligero descenso. En la parte exactamente de esta parte, sufriremos una serie de granizadas de media tarde, acompañada de chubascos, fuertes chubascos y lloviznas. Chubascos y lloviznas a última hora de la noche. Estas lloviznas se presentarán en forma de agua, preferentemente en forma de agua, y se terminarán a medianoche. En el resto de España, como vemos, cielos despejados, sol con temperaturas altas. En consecuencia, durante toda la tarde vamos a tener, aunque los cielos todavía más nubosos en la mitad occidental. Cuando quiera. Bueno, pues lógicamente esa tendencia a subir las temperaturas... Vale. Bueno, pues evidentemente esa... Perdona, espera, que va. ¿Queda creíble? Soy Rafael Aedo Pons, vecino y residente en Palma de Mallorca. El motivo de mi queja es que durante el telediario, en el espacio reservado al tiempo meteorológico, el presentador se sitúa a la derecha de nuestras pantallas, ocupando el espacio que corresponde a las Islas Baleares. La verdad, Rafael, es que no es la primera vez que se nos quejan desde el archipiélago balear porque estamos justo encima de Baleares. También es verdad que normalmente lo que hacemos es ponernos al otro lado para que se pueda ver toda España. Y tampoco la solución sería ponernos encima de Portugal porque tenemos debajo Canarias y encima tenemos Galicia. La verdad es que la solución definitiva yo creo que vendrá a lo largo de los próximos meses, cuando pasemos a emisión panorámica, tengamos 16:9 y España, que es muy cuadrada, tendrá aire por los lados para que los meteorólogos nos podamos colocar y definitivamente no tapemos ninguna región de España. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Poco a poco llegan cambios en cuanto al tiempo. En la actualidad, la manera que visualizamos la presentación de la meteorología en la televisión es la que se corresponde con ese avance tecnológico y sobre todo de un alcance de varios días que permite que la predicción del tiempo se desarrolle durante mucho más tiempo en la presentación y sea mucho más rica de lo que era en los momentos de sus inicios hace ya más de 50 años. Les ofrecemos ahora la información del tiempo. Millones de metros cúbicos, más de 200 litros por metro cuadrado, han caído sobre Rubí, donde las máquinas de las empresas fabriles quedan enterradas entre el Légamo y las aguas desbordadas. La zona más afectada es la del Vallés, especialmente el triángulo formado por las ciudades de Tarrasa, Sabadell y Rubí. Las pérdidas en vidas humanas se cuentan por centenares y el desastre material asciende a muchos millones de pesetas. Esta tarde vi llover. El periódico informó que el tiempo cambiará. Hay nubes negras en el cielo y los pájaros allí no volarán ya más. ¿Por qué será? Yo no cambiaré. No cambiaré. Más si el mundo loco está, no me importa a mí. La lluvia no moja nuestro amor cuando yo soy feliz. La lluvia ya no existe si me miras tú. Arcos de color y el mar, con el cielo azul, voy a tener. Cuando hablamos de precipitación,
incluimos tanto las lluvias como las nevadas, y la precipitación asociada al cambio climático es muy probable que se incremente a nivel mundial, y es muy probable también que se reduzca en las áreas mediterráneas y especialmente en las épocas de verano y de primavera. Sin embargo, desde mi punto de vista puede ser mucho más importante la reducción del recurso hídrico debido a la evaporación intensa por las temperaturas tan altas que podemos esperar, que por la propia reducción del recurso. En ese sentido, la gestión del agua es tan importante como la propia predicción asociada a los cambios climáticos, de manera que hay que considerar que las sequías son parte del clima mediterráneo, hay que considerar que es necesario el aprovechamiento máximo de la precipitación disponible, y en ese sentido toda nuestra intensidad y toda nuestra actividad debería focalizarse a aprovechar en el contexto de cambio climático el agua de la mejor manera posible. Esos largos periodos de sequía que tantas veces padecemos están plenamente justificados dada la posición geográfica de la península ibérica. En muchas ocasiones, las altas presiones se quedan estancadas en el área de las Azores y, en consecuencia, las borrascas atlánticas no llegan hasta nosotros. Cuando ese anticiclón de las Azores se desplaza, es cuando las depresiones alcanzan la península ibérica y producen tantas precipitaciones, como ha ocurrido a lo largo de lo que llevamos de año y también durante el pasado. Lluvias, en general, beneficiosas, aunque ya se sabe, nunca llueve a gusto de todos. En el año 61 comenzó a sonar un grupo denominado Dick y los Relámpagos. Un grupo madrileño cuyo primer impacto fue una canción catalana, Nit de Llampecs. Son cazatormenta. Se encuentran a la caza y captura de lo que puede ser el origen de una tormenta. Instalada la estación meteorológica portátil, toman las medidas y esperan con toda la atención puesta en el cielo para encontrar señales amenazadoras. El comando también opera en contacto permanente con el Instituto Nacional de Meteorología, que les facilita información y que recibe el informe final que los cazatormentas realizan después de cada salida. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La lluvia es fuente de vida. Su presencia, deseada por muchos, es sinónimo de prosperidad. Pero la lluvia es también un perfecto catalizador de nostalgias. Los largos días de lluvia son ideales para el recuerdo. Y para hacer cierto el refrán que dice que nunca llueve a gusto de todos, en ocasiones la lluvia se convierte en elemento destructivo. Las prisas nunca son buenas, pero mucho menos con el piso mojado. Si a pesar de todos los consejos, en alguna ocasión nos encontramos otra vez en una situación similar, debemos tener en cuenta una cosa: no frenar con brusquedad. La frenada ha de ser rápida, intermitente y progresiva. Cuando circule con el piso mojado, recuerde nuestro consejo. Usted no va a tener una segunda oportunidad. Solo sé que vi llover, que vi gente correr y no estabas tú. Pueden ver ustedes en las imágenes todos esos paraguas. Debajo de cada paraguas hay una persona que quiere decir no al terrorismo.
Desde hace una hora han acudido estos ciudadanos, no se han dejado vencer por el tiempo, han echado mano de un abrigo, de un paraguas, de un impermeable y han salido a la calle. Con algunos de ellos hemos hablado antes de que empezase esta manifestación, cuando había poquita gente, y nos decía que ellos querían ser las lágrimas de esos casi 200 fallecidos, de todos los heridos, decían, y se daban cuenta, se dieron cuenta ayer, decían, una vez más, que las víctimas somos todos. En Madrid se sigue con especial interés la previsión del tiempo porque solo faltan 11 días para la boda real. Se va a producir uno de esos momentos temibles en los que los españoles vemos a José Antonio Maldonado, al hombre del tiempo, diciendo cojan el paraguas porque... Pues ese tanto por ciento que estos días manejábamos y que ya esta mañana cifrábamos en un 90%, pues lo tenemos que poner ahí porque el 10% se lo tenemos que dejar a que Dios haga un milagrito y empuje las nubes hacia otro lado. Hoy corté una flor, esperando a mi amor. Presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, cómo jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte, tu mirada y la mía. Otra vez el hielo ha llegado, otra vez el fuego hay que encender, su rigor que se lo lleve al infierno, nada hay, amigos, que temer. Alguna ventaja habría de tener la baja temperatura, y es la que ofrece la pista de hielo de Wisconsin, por la que se desliza la flota de 60 veleros que compiten en el Campeonato del Lago. Es esta una prueba característica del capítulo de los deportes invernales. En la regata intervienen los ases de la especialidad, que alcanzan velocidades similares a la de los coches de carreras. El efecto que esperamos del cambio climático sobre la temperatura en cuanto a las temperaturas más frías, en cuanto a las mínimas, en cuanto a los retrocesos de los hielos, es bastante consistente. Hay que esperar un retroceso en el número de días de helada, en el número de días con olas de frío, y hay que esperar sobre todo una retirada de los hielos que ya se está produciendo, una fusión de los hielos en la zona del Ártico, y sin embargo en la zona antártida se produce un efecto contrario, y es que al haber mucha más precipitación en forma de nieve hay que aumentar que en la zona interna de la Antártida los hielos sin embargo crezcan en volumen de una manera muy notable que ya se está notando ahora. Al norte de Tokio, en el pueblecito japonés de Tokamaki, se celebra un original concurso de esculturas modeladas con nieve. Las obras presentadas se caracterizan por su ternura y su encanto. Desde los lugares más apartados del Japón llegan a este lugar curiosos que aprovechan la oportunidad de visitar esta efímera exposición antes que llegue el deshielo. El primer premio lo ha obtenido el escultor que modeló las figuras de una expedición antártica y encontró así el tema más apropiado para la materia empleada. Precaución para circular por cualquier carretera riojana, aunque a estas horas las principales vías no están accesibles. Ha habido retrasos en el 10 comunidades autónomas están en estado de alerta. En Logroño, como en todas las ciudades del norte de España, se comienzan a helar calles y aceras. Aquí el riesgo no está en la carretera como en cualquier pueblo o capital. Lo verdaderamente peligroso en una noche como esta es no tener techo. Manuel ha cenado junto a otros 100 indigentes y carrilanos en la cocina económica, el comedor gratuito que las Hermanas de la Caridad mantienen en la capital de La Rioja desde hace ya un siglo. Dormirá en el albergue municipal porque dice que sufre algo de fiebre y tiene que llegar a las 10. Pero antes de irse nos ha dicho que más de 30 compañeros de Soledades quedarán al pairo de las estrellas en este gélido invierno de los sin techo. Il est mort le soleil quand tu m'as quitté. Il est mort l'été. Probablemente el mayor acuerdo que hay en torno al cambio climático es el comportamiento
tanto del pasado en cuanto a temperaturas como las proyecciones hacia el futuro. En las últimas décadas el calentamiento está siendo del orden de 0,2 de grado por cada 10 años, lo que parece poco, pero lleva un calentamiento de 2 grados en el transcurso de un siglo, y lo que realmente es un objetivo es impedir que el calentamiento se aumente hasta las 0,3 de grado cada 10 años, lo que llevaría a un calentamiento de 3 grados durante el siglo XXI. Este gráfico ha sido realizado por uno de los institutos de investigación más prestigiosos del mundo, el Centro Hadley del Reino Unido. El reloj del clima avanza de 10 en 10 años. Cada década, el calentamiento es más rápido. En nuestro país la temperatura se ha incrementado 1,5 grados durante los últimos 30 años y el termómetro sigue subiendo. Un rayo de sol, mezclando tu amor, El marqués de Villaverde juega con sus hijas y disfruta en unión de su esposa, la hija de su excelencia el jefe del Estado, de las horas del descanso veraniego. El generalísimo y su esposa, doña Carmen Polo de Franco, participan de esta sencilla alegría familiar. Son los momentos que compensan de la agotadora tarea y del diario afán que supone asumir la responsabilidad suprema del Estado y del Gobierno. Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. A principios de siglo, nuestros bisabuelos se bañaban así. Sin embargo, todo evoluciona y también, naturalmente, los trajes de baño. Pero los tiempos adelantan que es una barbaridad. Y poco a poco van desapareciendo las falditas, los calzones, los tirantes. La revolución del traje de baño se aproxima. En la década de los 60 hicieron su aparición en España los bikinis, que causaron una auténtica sensación. Han llamado Betsy a este viento huracanado que agita las palmeras y los gallardetes en la meca turística del sur de Florida. Las ramas desprendidas de los palmerales acusan dramáticamente la violencia del huracán, que descuaja árboles y rompe cuanto haya a su paso. El cambio climático esperamos que facilite la formación de huracanes por una parte y que por otra los destruya en su desarrollo, y por lo tanto hay una gran controversia científica todavía sobre el resultado final, y lo más probable es que haya cada vez menos huracanes, pero mucho más intensos en aquellos que sobrevivan. Una situación como la del Katrina no es un ejemplo de cambio climático y huracanes, sino que es un ejemplo de una gestión inadecuada tanto de la asistencia como del mantenimiento de los diques de Nueva Orleans, que son los que permitían regular las situaciones habitualmente. Testimonios dramáticos, imágenes dantescas se acumulan desde hace 12 días en la crónica de la mayor catástrofe que han sufrido los Estados Unidos en su historia reciente, en el relato de la fragilidad social que esconde bajo su apariencia el país más poderoso de la Tierra. No podemos permitir que la historia diga que la única diferencia entre los que sobrevivieron y aquellos que murieron no fue más que la pobreza, la edad y el color de su piel. Sin poder salir de la ciudad, en el estadio de fútbol americano, el Superdome y el centro de convenciones de Nueva Orleans se refugian más de 60.000 personas los primeros 5 días. Norteamérica no figuraba en las estadísticas de Naciones Unidas que hablan de desplazados. Ahora hay casi 1 millón de personas buscando otro hogar. La mayoría de ellos negros de zonas marginadas que antes tenían muy poco y ya se han quedado sin nada. La mayor parte puede que no regrese jamás. El viento no ha sido solo una molestia. Hace un tiempo, alguien se planteó que si molía trigo, ¿por qué no convertirlo en electricidad? Así, los molinos empezaron a convertir la velocidad del viento en kilovatios. Nació la energía eólica. Eran estos campos de la localidad albaceteña de Higueruela, terreno baldío. El viento hacía muy difícil su cultivo. Ese viento ahora sopla con bonanza sobre el pueblo, que ha resucitado. En apenas 7 años España se ha convertido en la segunda potencia mundial en energía eólica.
Más de 300 empresas participan en este sector, que ha creado ya cerca de 20.000 puestos de trabajo. Las empresas de energía en general han cambiado su actitud y han visto las oportunidades de negocio, las que ha proporcionado Kioto y la Convención Marco del Cambio Climático, y la mayoría de ellas tienden a convertirse en empresas de energía, en empresas de petróleo, nucleares, solares, eólicas, y yo creo que actualmente quedan muy pocas empresas del mundo de la energía que se opongan a que haya que tomar medidas paliativas del cambio climático, sino que por el contrario han incorporado el problema del cambio climático a su estrategia empresarial habitual. Aunque España está lejos de cumplir sus compromisos de reducción del Protocolo de Kioto, es un líder mundial en energías renovables, el segundo en Europa después de Alemania, el tercero del mundo. Solo en 2008, esta energía que procede del viento evitó la emisión de 20 millones de toneladas de CO2 en nuestro país, el 5% del total de las emisiones españolas. Además, es la energía limpia más rentable. Un arrecife en medio del Ártico. Esta es Kivalina en el corto verano de Alaska, pero en invierno esta es Kivalina. Aunque sus 300 habitantes sienten que algo ha cambiado. Lo perciben cada año, el mar se congela más tarde y se derrite antes. Eso amenaza el futuro de las especies autóctonas y en Kivalina viven de la caza. Pero hay un peligro mayor. El páramo de hielo que les rodea podría dar paso a un mar embravecido. Para evitarlo han tomado dos medidas. La primera, colocar cientos de sacos que amortiguan el impacto de las olas contra las rocas y el coral. La segunda, demandar a las principales compañías energéticas del país por elevar los niveles de CO2 y provocar el calentamiento del planeta. Incluyen en el pleito a algunos que sostienen ante la opinión pública que el cambio climático es un bulo. Existe una aparente contradicción en la política de las empresas que son las responsables directas de las emisiones de gases de invernadero, porque son estas también las que muy probablemente se beneficien de la transferencia de tecnología. Pero desde mi punto de vista es una contradicción inevitable y por otra parte no es perniciosa, porque esas empresas se incorporan a la gestión del cambio climático, a la reducción de ese cambio climático, a la adaptación y a la moderación del cambio climático, y son inevitablemente las que tienen que introducir mejoras tecnológicas en sus procesos de producción, aumentar la eficiencia energética y por otra parte ser las gestoras de ese cambio tecnológico, puesto que son ellas las que tienen la tecnología. El sistema se llama captación y almacenamiento de dióxido de carbono. Está diseñado para reducir la emisión de este gas generado por las industrias y centrales eléctricas y térmicas antes que sea evocado a la atmósfera. Pero el CO2 liberado va acompañado de otros gases que se tienen que separar. El transporte del gas se realiza mediante barcos o gaseoductos, según la distancia que exista entre el lugar de captación y el de almacenamiento. El viaje se acaba cuando el gas es depositado a más de 800 metros bajo tierra. El lugar de almacenamiento es muy variado según la zona. Puede tratarse de depósitos de petróleo y gas abandonados o bien acuíferos naturales profundos. África es el continente con más ríos y lagos de la Tierra, pero nuevas regiones ya sufren los efectos de la desertización. Cada vez más personas y animales padecen por falta de agua. Las estaciones cambian y el sistema de lluvias está alterado. Aquí, el agua siempre ha sido un problema, pero en los últimos años su escasez es alarmante. El suelo está muy degradado y produce menos, así que las cosechas son insuficientes para alimentar a una población que crece. La única salida es la inmigración. África es el continente menos responsable del cambio climático, pero va a ser el que más caro lo pague. Hoy, algunos ríos ya se han convertido en ríos de arena. Cuando se habla de justicia climática nos referimos a la responsabilidad que tienen los países desarrollados en las emisiones de gases de invernadero que han provocado más o menos la mitad del calentamiento que se observa en el último siglo. El problema fundamental es que de cara al comportamiento hasta 2100, los países emergentes van a tener una contribución tan grande o probablemente mucho mayor que los países actualmente desarrollados en ese calentamiento observado, y por lo tanto el concepto de justicia climática tenemos que esperar que se desarrolle y que sea un tema de discusión bastante complicado y no en el estadio inicial que está ahora. Mientras que vosotros, los países ricos de la Unión Europea, aún os estáis preguntando si existe el cambio climático o no, nosotros ya lo estamos viviendo.
Luego, lo que está amenazado por el tema ambiental no es el planeta. Eso es un error de concepto habitual en los periódicos. Lo que está amenazado por la actividad humana industrial es la forma de vida de los humanos ricos. ¿Usted cree que al rico le cuesta más morirse? Si tú fueras pobre de solemnidad, muriéndote de hambre y de sed en África, ¿qué te importaría el cambio climático, la gripe aviar? Irías a por el condumio del día. Y gracias. La previsión para mañana, como pueden observar en el mapa, es de grandes precipitaciones en forma de nieve en casi toda la península. Por lo que, chicas, recomendamos que huyáis como de la peste de los abriquitos de entretiempo, por muy monos que estos sean. Con Devota y Lomba han llegado los diseños robóticos, una colección que se ha inspirado en el cambio climático y en un desconcertante futuro. El hombre que un día pudo ser presidente de los Estados Unidos llega puntual a la rueda de prensa de los premios Príncipe de Asturias. Ha sido galardonado con el de la cooperación internacional por su esfuerzo para conseguir que la sociedad se dé cuenta de la amenaza que supone el cambio climático. Una batalla por la que también se le ha concedido el Nobel de la Paz. Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Pero el polémico y aplaudido Al Gore está convencido de que esa es la única manera de que el mundo escuche su mensaje. Hemos llevado a la Tierra a su límite y nuestra civilización está en peligro. Hay dos tipos de divulgación que sobre todo dominan el panorama de los medios de información en los últimos tiempos. Uno es una información que afirma que nuestra especie puede desaparecer o que el mundo está en peligro o que la civilización humana está en peligro. Y en el otro extremo hay una divulgación que dice que no pasa nada y que el escepticismo es el que debe dominar nuestra actitud hacia el cambio climático. La primera es una actitud que crea una enorme angustia en el ciudadano medio, que es contraproducente además según todos los psicólogos, porque en general lo que hacemos es no querer escuchar ese mensaje. Es un mensaje fundamentalista, es el mensaje que ha dominado un fenómeno mediático como el de Al Gore y con frecuencia es el mensaje del mundo ecologista. En el otro extremo, el mensaje de los escépticos que lleva a no hacer nada es muy peligroso porque en lugar de gestionar el cambio climático, que puede hacer además que tomemos medidas muy racionales respecto a la energía o respecto a los modos de convivencia humana, pues también nos lleva a una situación de callejón sin salida. Yo estoy en el grupo del mundo de la ciencia que lo que queremos es divulgar que estamos ante un problema esencial de la humanidad, pero un problema que no es angustioso, que permite una gestión moderada, racional de la economía, de la población y de los recursos energéticos y digamos que impide la manipulación del ciudadano medio que lo que espera de la información y de la divulgación es informarse y no angustiarse como con frecuencia le ocurre. El tiempo de la Tierra se agota. Si no se adoptan soluciones, el deterioro del planeta podría ser irreversible. La peor herencia para las generaciones futuras. Los próximos 3 años son decisivos. El cambio climático y el calentamiento global tienen efectos devastadores en todos los países. Causan estragos ya en las vidas de 1.000 millones de personas. En 2013 podrían ser 2.000 millones. Quizá no sea una paradoja que el frío glacial acoja a los 119 máximos dirigentes del mundo que se dan cita en Copenhague en las últimas horas de la cumbre. El termostato de ese edificio llamado Planeta Tierra está averiado, registra cambios bruscos y los vecinos que viven en él no se ponen de acuerdo. Todos quieren arreglarlo, pero nadie está dispuesto a ceder ni un ápice de sus comodidades ni de su ritmo de crecimiento. En el edificio global las diferencias entre el vecindario son enormes. Los ricos y desarrollados como los norteamericanos consumen 30 veces más energía per cápita que los chinos o los indios, pero estos aceleran de forma vertiginosa su crecimiento y aspiran a gastar lo mismo, una ecuación imposible de resolver sin que se colapse el planeta. El problema afecta a todos los habitantes del globo y desde el primer momento la sociedad civil es un actor más en la cumbre, aunque sin voto. Casi 1000 activistas son detenidos por unas horas. Las protestas, las sentadas y las cargas policiales se repetirán durante toda la semana. Al final, tanta expectación se ve defraudada. La cumbre de Copenhague
ha tenido como objetivo sustituir los acuerdos de Kioto con la misma finalidad que Kioto tenía, que es por una parte mitigar las emisiones, es decir, reducir las emisiones de los países más desarrollados, y por otra parte financiar el proceso de adaptación, especialmente orientado a que los países emergentes y los países sin medios propios puedan adaptarse al cambio de clima, tanto al actual como al que pueda producirse en el futuro. El fracaso de Copenhague se intentará paliar a finales de 2010 con el Acuerdo de México. Y por otra parte habría que decir que el cambio climático no es un problema de tiempo meteorológico, pero sí es un problema de tiempo. ¿Eso te puede valer de tiempo? El parque se está acabando, señores, hasta la vista. Y aquí me marcho cantando, diciéndole a los turistas, solamente Canarias conserva el clima.